Hola, hola, buenos días. Soy Brian y espero estén muy bien, ¿no? Hoy quiero compartirles muchos cuentos, ¿no? Ayer estuve revisando mi librero, ¿no? Y estaba buscando algunos de estos revistas, cuentos y libros. Hasta que por fin encontré una historia que tal vez nos pueda ayudar a conocer las cosas, a aprender el significado de algunas vivencias, ¿no? Les voy a contar una historia que justo leí de esta revista. Es sobre la princesa Kaguya, una hermosa mujer que vivió en los lejanos páramos del antiguo Tokio en Japón hace más de 1500 años, donde los emperadores eran las grandes élites de guerra, donde no existía nada más que su orden. Pero algo le hacía falta a este noble emperador, una hija y un sentimiento de amor que ni su esposa le pudo brindar. Se los cuento. Resulta que hace más de 500 años, un anciano emperador de la antigua ciudad de Tokio, la antigua, donde solo era puro valle, frondosos y hermosos espacios verdes, donde los niños saltaban y jugaban con todo el extracto de luz. Un día, al concebir su esposa, él se enteró de una horrible noticia. Parecía que no tenía sentido. Y cuando ella se entera de que no podía concebir una hija del emperador, ambos cayeron en una tristeza muy, muy fuerte. Y eso fue lo que creó también un espacio de dolor y sentimientos encontrados en el emperador. Fue desde ahí entonces que un día llorando, nunca olvidaré que un día llorando aquel anciano emperador caminaba por esos parques. Y siempre creía que iba a encontrar cosas buenas, porque cuando llegaba a caminar siempre tocaba ese bambú que estaba colgado en la parte central de su jardín. Los guardias lo cuidaban día tras día y se preguntaban por qué tenían que estar en ese momento. Fue justo ahí, fue justo ahí donde la luna empieza a concebir un brillo con un esplendor hermoso que parecía que la luna fuera nueva, pero estaba cerrada a medias. Y desde ese momento, con un pequeño camino, a pasos firmes y agigantados, llegaron a conocer ese paso. Nadie creó un espacio loco ni imaginario. La magia de la luna había encendido las laderas, habían prendido la noche oscura. Y una vez que esa luz se iluminaba en aquel palacio, donde aquel anciano y deprimido emperador caminaba por ello, el bambú llegaba a brillar. Y no fue cosa mágica, no simplemente fue una visión de cosas estructuradas en las que el sol brillaba con toda su esplendor. No, señor. Ese momento fue cúlmine. Parecía que el corazón se le salía, porque la luz de la luna se prendía en todo su esplendor ante aquel rastro de bambú impregnado dentro de la tierra. ¿Cuándo pensábamos que íbamos a creer en que una historia así se hubiera abierto? Y llorando aquel emperador entra al palacio, durmiendo de desesperación, junto a su esposa que la abrazaba, que le decía que le amaba hasta cuando ella tuviera fuerzas. Y ese emperador aún perdía la esperanza. Pasa el tiempo y ambos cayeron en agonía. Pero el guardia dijo: Emperador, emperador, ¿es que acaso ha ocurrido un milagro? Hemos encontrado algo que jamás hemos visto cerca de nuestros espacios. Y ahí ese momento, leyendo aquel pergamino, él se baja las escaleras, se escuda frente a los guardias y de repente ve una figura de una niña.
una bebé recién nacida. El emperador no supo qué responder. Parecía muy intrigado. Creía que todo esto era una broma de mal gusto, pero era una hechicería. Decían que no sabían de dónde llegó. No parecía nada de lo normal. Y el guardia, con todo el cariño y una sonrisa, cuidó a esa niña entre sus brazos y la entregó también al emperador. La encontraron cerca de aquella Kaguya, al frente del jardín, y la llamaron Kaguya, princesa Kaguya. La vida de esa niña cambió, de ser una hermosa bebé, de ser una niña juguetona, hasta llegar a ser una mujer con una belleza incomparable, una mujer que al verla pasear por todo el imperio, todos se quedaban deslumbrados por su belleza. Tanto que hubo un tiempo en que grandes personajes, grandes dinastías, grandes personalidades, príncipes, nobles, guerreros, incluso aspirantes a emperador, fueron a pedirle la mano en matrimonio. Hay una frase en esa historia que decía: oh Kaguya que toco de tus manos y siento el agitado camino de tu ser. Nunca dejes que ese término pase, porque todo puede suceder. Y aunque mi vida no sea tuya contemplativamente en tu alma, yo sé que al final me desearás en tu corazón, porque una parte de ti dice que el tesón está en mi lado. Y Kaguya le dijo: si tú, si tú deseas desposarte, si tú quieres estar aferrada a mi corazón, cumple una misión y serás todo mío. Y ella siempre tenía un plan, porque ella sabía que lo que pedía era completamente imposible. A uno de sus pretendientes lo mandó por un antiguo jarrón de Shaksui. Y el hombre, para quedar bien, usó ahí sí su conocimiento y encontró otra cosa, sacado de templos bien antiguos, un jarrón que tomaba y lo dejaban ahí. Le decía: Kaguya, esto es tuyo. ¿Y saben lo que le dijo Kaguya? No, si tú pretendías engañarme, prefiero que no hubieras venido a verme. Y los hombres se sentían completamente asperados. No tenían idea de lo que iban a llegar. Pasaba el tiempo y ningún pretendiente lograba cumplir sus imposibles deseos. Pero no era porque ella era una mujer difícil de conquistar, sino porque ella también deseaba ver quién podía confiar en ella. Y en ese momento, Kaguya, la princesa, fue a ver a su padre y le dijo: padre, ¿por qué tú deseas que exploremos ese territorio, ese espacio que tú creas? ¿Acaso hay algo que yo deba saber? ¿Acaso hay algo que mantenga esto en una manera completamente directa hacia ti? ¿Qué dirá mamá? Madre sigue viva. Podrá estar enferma, pero yo quiero ayudarla. Entonces el emperador, con un sollozo, dijo: es que yo nunca concebí una hija, ni tu madre concebía. Sabía que al principio ella iba a sentirse muy mal. Y cuando tú llegaste por primera vez a nuestras vidas, tú me diste, tú me diste alegría suficiente para que yo pueda vivir y tú puedas alcanzar las cosas como tu madre. Por eso eres princesa. Y a pesar de todo, el emperador nunca se rindió. Quería tener una hija o un hijo a quien concebir. Y Kaguya, llorando, dijo: yo he sido una bendición para ti. Jamás he perdido tu corazón. No merezco ser desposada. Prefiero vivir aquí, a cuidar de mamá, a cuidar de ti. Y el tiempo pasó. Muchas personas intentaron desposar a la princesa Kaguya. Y en ese momento,
Un gran dragón aparece, queriendo enviar un pequeño mensaje. Y no conforme con esa, el emperador mantuvo su postura. Sus guardias lo rodearon e intentaron defender lo más hermoso que había. Y en ese momento, nadie dijo nada acerca de ello. Aquel dragón voló a los cielos y aquella princesa que estaba sentada en la ribera de la noche oscura vio la luna, vio la luna y llorando dijo: ¿acaso tú eres aquellos que me llaman a mí, a mi alma? Pasa el tiempo y luna, aquella luna brillante le dijo: padre, ya conozco mi origen, yo ya sé quién soy, ya sé de dónde vengo. No fui concebido por humanos, fui concebido por astros. La luna se encendía cada vez que lloraba. Por lo tanto debo volver. Padre, perdóname, por favor. Y pasa el tiempo. Una gran corte de la luna empieza a entrar y cambia su traje de una hermosa princesa a un espacio de vida brillante. Y eso provoca que algo diferente ocurre en esos momentos y se va con la corte. Suben a la luna y en un pergamino les manda pasos a seguir. Padre, 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 en ti confié mi amor, en ti seguí tu corazón, en ti yo te he amado como un padre. Tú me cuidaste de ese dolor y tristeza. Lleva este pergamino a lo más alto de los montes. Quémalo. Haz que ese humo resurja en toda la ciudad y sepan que una antigua mujer, una maestra, alguien que no es de este mundo, concibió amor al retornar a su hogar. Y así fue. El emperador subió. Los guardias lo acompañaron y luego tomaron aquel pergamino, lo incendiaron, lo quemaron. Y aquel humo se dispersó en ese monte, pensando que algún día su distante pero amada hija princesa Kaguya habrá visto ver todo su trabajo completo. Perdón, esta historia me hace muy feliz por estos giros tan hermosos que tiene los cuentos. ¿Saben una cosita? Hay cosas en las que muchos de nosotros a veces no podemos pensar, no podemos vislumbrar, pero si se dan cuenta, la actitud del discurso, la narración que yo acabo de hacer, puede inmersar, incluso ayuda a tener curiosidad a leer el libro. ¿Ok? Entonces te invito, haz la prueba, narra la historia que tú conoces e invita a otros a que la conozcan. Sé que lo harás bien.